Bienvenidos al Bipartidismo Strikes Back, una producción del podcast La Trinchera con Cristian Sobrino y Luis Balbino. Llegamos. Aquí hemos. ¿Qué es la que Balbus Maximus Rubicanus? Intenso esto. Intenso. Ha sido una semanita intensa. Planilla. El Imperator a punto de declarar una cruzada. Sí. Bueno, aunque las planillas fueron relajadas porque obviamente el que conoce a Esquilín el que no conoce a Esquilín a cualquier Zaragoza. Exactamente. La mía se presentó creo que el lunes, y la única razón que fue el lunes es porque había unas 480 que tuvieron que arreglarme. Me mandó, él me dice como que necesito un pin del IRS, y yo como que le mando la foto así de la carta y dice, joder, es como un viejito, tú guardas los papeles. Y dice, no, eso fue mami. Yo no fui. Porque eso es para el EFTS enrollment. Sí. Sabe que a veces cambia el... Y como que, Pues, no, para mí fue un poquito intensa la semana porque Alexandra está haciendo el Camino de Santiago. Sí. Así que... Vi la foto. Y entonces, pues aparte de que estoy solo en casa, así que me siento que tengo que estar más pendiente porque mi rol es que la casa no explote. Ese es mi... ¿Cuánto tiempo necesitas aguantar el fort? Hasta el jueves. Está bien. Sí, pero el punto es que mi rol es que no explote la casa. Y entonces, no me han puesto fecha de cierres, pero final del quarter, yo sé que la última semana de abril me van a decir, tiene cierre todos los días. Así que, como que decidí adelantar un poco y tener todo ready para la semana que viene no me puedan estresar. Y tú sabes cómo yo me pongo rojo, estoy en la computadora así, bichín, trabajando, no quiero hablar con nadie. Pero he aprovechado el tiempo. Y pues, se ha hecho un... Y también creo que las noticias en las últimas 2 semanas, a nivel por lo menos nacional, o sea, Estados Unidos e internacional, han estado tan bizarros que es como que mi actitud se ha convertido en avísame cuando se acabe el temblor a lo Gustavo Cerati. Porque... ¿Qué vas a decir cuando el presidente de los Estados Unidos se disfraza de Dios en sus redes? Bueno, ese tema... Con el Papa. O sea, en verdad son muchas cosas. Ese tema lo vamos a discutir más adelante. Pero te voy a dar... Yo quiero... ¿Verdad? Porque como este episodio sale sábado, pues quiero poner en su justa perspectiva mi actitud hoy sábado, ¿verdad? Déjame abrir aquí un tweet storm del Imperator que estaba bastante wacky, donde básicamente tira como... Aquí está, mira. Espera, perdón, abrir que no era. Esa es la chavienda de... Ok. A las 9:06 de la mañana, hoy viernes 17 de abril, Anno Domini 2026. Iran has just announced that the Strait of Iran is fully open and ready for full passage. Presumo que quiere decir the Strait of Hormuz. Thank you. Todo en caps. Aragachi had posted the strait was open for commercial vessels only on the IRGC coordinated route for the remaining 10-day ceasefire. 10 days amplified as full passage. 9:27. The Strait of Hormuz is completely open and ready for business and full passage, but the naval blockade will remain in full force until our transaction with Iran is 100% complete. A transaction collateralized by a blockade. Word chosen with care. Estoy leyendo un tweet de la parte bajita del comentario. 9:57 AM. The USA will get all nuclear dust created by our great B-2 bombers. No money will exchange hands in any way, shape, or form. 10:13 AM. Now that the Hormuz Strait situation is over, I received a call from NATO asking if we would need some help. I told them to stay away. They were useless when needed. A paper tiger. 10:20 AM.
Iran, with the help of the USA, has removed or is removing all sea mines. 9:40 AM. Iran has agreed to never close the Strait of Hormuz again. It will no longer be used as a weapon against the world. Porque no simplemente podía esperar y hacer un comunicado de prensa cuando ya esté todo done. No, es que necesita más engagement, Cristian. Eh, Y después lo bloqueó otra vez. Un poquito después dijo, no, the blockade is not over. no sé qué, nada. Yo me hubiese gustado poder discutir hoy contigo Algo. en términos de la guerra de Irán, Algo concreto, que no sean tweets. porque confía que I want it to be over. No, en el sentido, I just want it to be over en el sentido de que no quiero seguir enterándome por tweets. quiero algo concreto. I feel you. Y mi cuenta de 401k también quiere algo concreto. Aunque haya recobrado lo que perdí el mes pasado. Anyway, también quiero aclarar un poquito de housekeeping. Habíamos hablado la semana pasada de que íbamos a meternos en el cuerpo el proyecto de reforma de permiso para discutirlo esta semana. El lunes se dio la vista en el Senado para tanto el proyecto de administración como el proyecto que había presentado Tomás Rivera Chats. Y los reportajes que han salido es que, por lo menos en el Senado, se va a hacer algún tipo de integración o proyecto sustitutivo, algo por el estilo. Y en la Cámara ahora es que van a comenzar a hacer las vistas para discutir el proyecto de administración. Así que, perdón. Así que en realidad creo que es más prudente esperar a tener una noción más concreta de a dónde es que va la reforma de permiso como tal antes de discutir 900 páginas de un proyecto de ley que quizás va a cambiar en una dirección u otra. Así que vamos a dejar eso para otro día. Esta semana lo que tenemos en el tablero primero es la noticia que el negociado de energía ha aprobado una nueva tarifa base en nuestras facturas de energía eléctrica, y eso tiene varios contextos que varias vertientes que vamos a discutir. También después tenemos la declaración de la excomunión de Trump al Papa. Sí. Y el cosplay del Imperator como Jesús. Y J.D. Vance de teólogo. Y J.D. Vance de teólogo. Sí, Santo Tomás de Vance. Y vamos a cerrar el episodio discutiendo el resultado de las elecciones en Hungría el pasado domingo 12 de abril, que se preguntarán pues qué tiene que ver Hungría, ¿verdad? Que tiene que ver el fundido con la primavera, pero indica muchas cosas o sugiere muchas cosas en términos del ambiente político en el occidente. Así que vamos a coger una breve pausa comercial y regresamos ahora. Señores, este año empieza donde el lujo se siente diferente. Empieza en San Juan Lincoln en la Avenida Kennedy. Allí descubrirán la presencia imponente de la Navigator, la elegancia dinámica de la Aviator, la sofisticación refinada de la Corsair y el diseño moderno de la Nautilus. Dar el paso al lujo exquisito que ofrece San Juan Lincoln es más fácil ahora. Puedes adquirir tu Lincoln con un porcentaje de interés de 2.99% APR. Visita San Juan Lincoln en la Avenida Kennedy en San Juan y explora lo que una SUV de lujo debe ser. Su equipo está listo para ofrecerles una experiencia inigualable. Para más información u orientación, llamen al 787-331-5023. 787-331-5023. San Juan Lincoln es auspiciador de este programa. We're back. So back. Ok, Balbus, explica qué es lo que estaba haciendo el negociado para nuestra hermosa audiencia. Dale un reminder. PTSD. Dale un reminder. Especialmente tú que amas el concepto de un regulador energético. Pues antes, desde que se creó la autoridad de fuentes fluviales y luego la autoridad de energía eléctrica, la corporación pública misma establecía el rate, la tarifa.
Antes de que existiera la Autoridad de Energía Eléctrica o la Autoridad de Fuentes Fluviales, pues eran compañías privadas que acudían a un regulador que en aquella época era la Comisión de Servicio Público y les decía, pues sí, este aumento no. Que, by the way, muchas industrias son así, poca gente lo sabe. Por ejemplo, las aseguradoras, muchos de los precios que establecen, pues tienen que pasar hasta cierto punto por reguladores. Entonces, en el 2014 se creó la Comisión de Energía, en otra de sus manifestaciones. Después eso ha cambiado administrativamente, pero el concepto era de que se establece un tercero neutral, independiente, pero respondiendo al interés público, establecer el rate. Porque la tarifa. Porque en Puerto Rico se había creado una tarifa en los años 80 que decían que nadie entendía la tarifa, pero realmente lo que hacía era convertir los gastos. La tarifa básicamente era los gastos de la autoridad más 20% para pagarle a los bonistas. Esa era la tarifa, fundamentalmente. En el 2014, pues se crea la comisión y básicamente hemos estado corriendo con una serie de... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Hemos estado corriendo con unas tarifas, no quiero decir interinas, no quiero decir temporeras o provisionales, pero fundamentalmente provisionales. Básicamente le han ido haciendo cambios, cogieron la fórmula vieja y la convirtieron en una fórmula de tarifa base, que es una cantidad fija mensual que tú pagas, más un cargo por uso de energía. Y por fin ahora, luego de 12 años de Comisión de Energía, se crea el primer caso formal fundamentado en evidencia, procesal, meritocrático. Bueno, el segundo, el primero fue en el 2015-2016. Sí, pero esta es la primera vez que se hace como regular, o sea, in the regular order, ¿sabes? Se pasaron los años que tocaban, ya hay un número. Bueno, estaba tarde, pero ajá. Sí, pero el primero se hizo... Es verdad, yo entiendo lo que tú dices. Tú estás diciendo que el primero, o sea, la ley se aprobó en el 2014. Hiciste el primero rápido. Y rápido empezaste a hacer el rate case nuevo. Y pues fue un poquito atropellado. Más que atropellado, es que realmente tú necesitabas tener el primer número para poder establecer los parámetros de evaluación para el próximo número. Se supone que creo que eran 3 o 5 años que tenían que escalar. Es cada 3 años. Y pues pasaron 10. Pero... esta es la primera vez que pasa. No olvidemos que vino María, el verano del 19, promesa, los terremotos, promesa. La quiebra. Las negociaciones sobre la quiebra del 2022. Que aunque ustedes no lo crean, pues nadie quería estar trasteando el tema de luz mientras se aprobara los GIOs, excepto una persona que yo creo que al final tenía razón. Tenía full razón. Tenía razón. Y quería implementar el acuerdo de 2019. Pero pues no se pudo. Y... pues hoy estamos en el 2026 y tenemos una tarifa que básicamente aumenta el pago mensual fijo, la tarifa base como tal, creo que de $4 a 16. Depende del tipo de consumidor. Si tú eres un consumidor residencial sin subsidio, estás pagando ahora unos $4 al mes. Ahora sube a 8. Y después creo que vuelve a subir a 16. En comercial e industrial son diferentes. Pero sí, hay un concepto similar. O sea, termina... no es un número... la mayor parte de la tarifa termina siendo a base del consumo. Y pues eso tiene un efecto sobre las personas que producen su propia energía solar. Porque la producción de energía solar de las personas reduce la parte del pago de luz que responde al consumo de electricidad. Pero no reduce la cantidad base que tienes que pagar. O sea, cuando tú tienes placas, asumiendo que toda tu electricidad viene de las placas o de las baterías, pues tú terminabas pagando $4 al mes, que eran los anuncios de las promociones. Ahora, pues vas a pagar un poco más, fijo. 8 pesos, probablemente, y después 16 pesos. Y depende y los comercios. Es interesante porque, para darle un poquito de contexto adicional a nuestra factura. Nuestra factura, vamos a decir que no, con todo y que tenemos un regulador y etcétera, pero como las cosas no empiezan desde cero, pues cargan mucho del pasado. En el 1988 y 89 fue la última vez que se atendió el tema de la tarifa básica. El punto de la tarifa básica es que tú coges y tú calculas cuáles son los gastos operacionales recurrentes que no deben cambiar mucho, que son previsibles, que son fijos, etc. Y
tú calculas la tarifa base para cubrir esos gastos. Y entonces, en otros lugares, pues se le añaden otros ítems para asuntos particulares. Pero el punto es que tú cuando veas tu factura puedas decir, este centavo va para esto, este centavo va para aquello, y que sea predecible tanto para el consumidor, sea industrial, comercial o residencial, pero también para utilidad, porque ellos tienen que planificar, Ujú. ¿verdad? Y después a veces allá afuera le ponen también un cargo que dice for stranded costs, que es que hay gastos que está difícil ponerlo en una cajita, así que tú dices, mira, este gasto se incurrió, no tengo dónde ponerlo, así que voy a poner un cargo para cubrirlo. Y en algunos lugares hasta cargos de deuda. O sea, Hay cargos de deuda para los securitizations, exacto. que por ejemplo, si pagas de la si el pago de la deuda viene de la factura, pues hay un... Y el securitization muchas veces se utiliza para resarcir los stranded costs. Ok. En Puerto Rico... ¿y qué pasa? En muchos lugares, dentro de la tarifa base, tú incluyes los gastos de compra de energía y de combustible. Lo que tú haces es que los tratas de anualizar. Y anualizándolo, al final tú haces un tipo de reconciliación. Si gastaste más, Es más. pues ajusta hacia el futuro. Si gastaste menos, bajas hacia el futuro. Pero el punto es que sepas de una manera lo más cercano posible, tengas certeza de cuánto dinero va a estar entrando mes tras mes para que tú puedas correr steady state. Ok, obviamente esa no es la manera que nosotros lo queremos hacer. Eso es muy fácil. Porque incluso prepromesa, si hacía eso, la luz iba a subir a 30 y pico chavos kilovatio hora, ¿verdad? Y pues en Puerto Rico la física y la química no aplican como en el resto del globo. Así que pues llegamos a este concepto del cargo por combustible, que es un cargo variable, pero está atado al costo que tenga el combustible, sea el petróleo, el bunker o lo que sea, el gas, cada cierto tiempo. Por eso es que cuando entró Luma y gente empezaba a decir, Luma nos está subiendo la luz, pues los que conocíamos del tema nos frustraba mucho porque la persona estaba mintiendo. O sea, cuando Marilu Guzmán, Rolando Emanueli, todo el mundo decía que Luma te está subiendo, estaban mintiendo. Porque la tarifa base en Puerto Rico no se ha ni visto desde el 2015 y no había subido desde el 89. Así que no había un aumento de luz. Era del cargo de combustible. Que es producto de los cambios en el costo de combustibles mundiales. A lo cual nosotros tenemos literalmente cero influencia, ¿verdad? Ok. Pues a la misma vez estaba la contienda sobre el impuesto al sol, que es lo que tú mencionaste ahorita, porque si tú pones, ¿verdad? El punto de las placas no es como que la gente no paga nada, porque la gente está pagando el financiamiento, está pagando el arrendamiento, pero como es un pago fijo mensual, tú estás hedging contra esos aumentos futuros. Contra la inflación. Y entonces, el ahorro, tú le dices, pues nada más le pago 4 pesos a la autoridad, claro, pero le estás pagando el financiamiento o el lease a la compañía que te lo proveyó, ¿verdad? O que tiene el papel, pero tiende a ser más bajo, ¿verdad? Dependiendo del sistema que tú instales, va a ser más bajo quizás que la factura y te evitas también la fluctuación. Y eso, chévere. Pero la preocupación que había de la industria de energía renovable era que se tratara a través de la revisión de la tarifa de neutralizar ese beneficio al punto que pudiera llegar el momento donde el que instaló placa está pagando su financiamiento o su arrendamiento más una cantidad sustancial. Para subsidiar los gastos operacionales de la autoridad que no le corresponden. Porque, por ejemplo, si tú tienes placas solares, pues tú igual estás conectado a la red. Así que pues tienes que pagar, tienes una contribución, tienes un interés en contribuir a la transmisión y distribución, o tienes un interés en contribuir al mantenimiento, a las
otras variables, aunque sea simplemente por el hecho de que en la medición neta tú le vendes energía a la autoridad para atrás. O sea que pues al final tú necesitas que haya una red para tener a quien venderle. Correcto. O sea que no es tan... han tratado de cazar la pelea de que lo que ocurrió fue un impuesto al sol, en el sentido de que te están penalizando por tener un sistema solar, pero hasta ahora, de lo que hemos visto, no parece ser el caso de lo que se ha visto ahora. No. Entonces, No hay un cargo especial a la gente que tiene placas solares. no hay un cargo especial para eso, definitivamente. Entonces, el otro elemento que estaba discutiéndose o cocinándose, dame un momentito aquí. En la discusión del rate case era que había duda, perdón un momentito, sorry, un issue técnico. El otro asunto que se estaba discutiendo era obras de infraestructura energética. ¿Por qué? Porque, de nuevo, en otros lugares, tú haces un presupuesto de capital expenses, de cuáles son las obras de infraestructura que quiero hacer, yo como utilidad, Y la financias tú mismo de ese dinero. y el financiamiento que va a costar y todo, y tú montas eso dentro del rate. Aquí no hacemos eso, en parte porque la autoridad está en quiebra, segundo porque se involucraría subir la luz, y tercero porque después del huracán tenemos todos estos fondos federales. Que se supone que estén a la vuelta de la esquina. Ok, pero hace unos años para acá, tanto la Junta como Luma, como Genera, han estado levantando la mano y diciendo los fondos federales no son suficientes. Necesito poner un cargo para poder financiar obras de reparación, mantenimiento, alguna obra capital, porque los fondos federales no van a dar. Y el argumento de la Junta ha llegado es a tal nivel que en el Tribunal de Quiebra dice, a los bonistas no le puedo pagar nada. Porque hay que hacer todas estas mejoras para poderlo operar. Y esas mejoras tienen un rango más alto. Que en efecto lo tienen. ¿Verdad? Legalmente, si yo puedo probar que esas mejoras tienes que usarlas y son necesarias para el mantenimiento de la operación del deudor, pues tienen en efecto prioridad. Porque son necesidades que surgen luego de la quiebra. Correcto. Y son operacionales, así que están encima. El punto de la quiebra es que tú cortes lo más que puedas de la operación, cortes lo más que puedas de los gastos de capital, pero lo que sobrevive ese proceso de corte tiene prioridad sobre la deuda porque eso es cómo funciona. Y entonces, adicional, estaba el cargo que se incluyó el año pasado, por fin, para dar una fuente de financiamiento recurrente para el pago de las pensiones. Okay. Importante detalle. Noten como no hemos hablado de deuda, porque todavía no se ha resuelto la deuda. Esto todavía está en el tintero. Pero en todo este proceso, el negociado comenzó lo que dicen el rate case. Que es crear un procedimiento administrativo similar a un litigio, pero no en un tribunal, sino ante un experto. Y ese experto / oficial examinador evalúa la evidencia de todas las partes, escucha a todas las personas que pudieran tener un interés y a otra gente que no tiene interés. Pero tiene muchas opiniones. Y lleva entonces a cabo un proceso que se supone refleje el balance de lo técnico, porque el tema se supone que la legislación, y en efecto la legislación lo hace, le dé unas guías específicas al regulador de cuál va a ser la tarifa, y el regulador lo que tiene que hacer es evaluar hechos constatables y verificables. O sea, aunque parezca que no, la discreción que tiene un regulador para establecer, aumentar o no aumentar una tarifa eléctrica es limitada por empezar la Constitución de Estados Unidos, la Constitución de Puerto Rico, y no solamente las leyes, porque, por ejemplo, no puede ser confiscatoria, no puede convertirse de facto en una expropiación de la entidad. De hecho, cuando en los años 2000, la Oficina Reguladora de la Leche, que establece el precio de la leche, tuvo años en un litigio con, creo que era Suiza Dairy en aquel momento. Y con Tres Monjitas. Y con Tres Monjitas, precisamente porque se entendía que estaba utilizando sus poderes regulatorios para favorecer indebidamente a los ganaderos y no a las productoras, las elaboradoras. A lo que voy con eso es, si
hay un elemento de discreción, pero es limitado por la cosa esa molestosa que se llama la realidad. Y tú puedes discutir con la realidad y, ¿verdad? Hay cosas que son... O sea, hay cosas que están dentro del margen de lo que tú puedes diferir. Hay cosas que no. Y eso pues un poco fue lo que pasó Bueno, durante el proceso. y yo creo que dentro de todas las circunstancias que hemos visto durante los últimos años, yo creo que el experimento de tener un negociado o una comisión de energía que sea responsable de supervisar la tarifa de energía eléctrica, en mi opinión, hasta ahora ha resultado positivo, con sus altas y sus bajas. Porque aunque uno pueda tener, qué sé yo, una libretita de críticas constructivas para cómo ha operado el negociado ante la comisión, pues los 20, 30 años que le precedieron, era esencialmente la clase política de Puerto Rico teniendo un debate fogoso con la realidad. Y bajo la presunción de que según las elecciones, según la física, y no opera así, la energía no le interesa tu causa ideológica, la energía no le interesa tu opinión política, no le interesa tu ideología. No le interesa quiénes son tus amigos. No obedece a qué momento del ciclo electoral estamos, va a obedecer, ¿verdad? La realidad de la química y la física. Pero por la razón que lo digo es que, vamos a hacer un ejemplo. Esta semana, esta noticia del rate nuevo sale publicada en el Nuevo Día en el Vocero y en los demás noticieros y periódicos el jueves, porque el rate la edición del rate baja el mismo miércoles. Pero el viernes, Pasa antes de eso. antes de que se publicara la decisión del negociado, en el docket o en el archivo donde están todas las mociones. Puesto como un tribunal, o sea, en el archivo del caso, Bueno, mira, en los autos. Tú lo ves, tú dices, esto es un documento del tribunal. En los autos. En los autos. Ok. Pues la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, donde yace la oficina del SAR. El nombre es... Está la Autoridad de Alianzas Público-Privadas, pero dentro de la alianza está el throne room del SAR. Ok. Pues presenta en el docket un informative motion of the Puerto Rico Public-Private Partnerships Authority and the Office of the Energy SAR. ¿Escuchas eso? ¿Eso es tú? Creepy. And the Office of the Energy SAR. To the Honorable Puerto Rico Energy Bureau. Comes now the Puerto Rico Public-Private Partnership Authority in its capacity as administrator on the operation and maintenance agreements with Luma and Genera, as well as the Office of the Energy SAR. By and through their undersigned counsel, and respectfully state and pray as follows. This motion is submitted to formally place before the Puerto Rico Energy Bureau the official position of the government of Puerto Rico regarding the ongoing rate proceeding. Interesante, ¿verdad? Porque el gobierno, ante el gobierno, diciendo la posición del gobierno. The Puerto Rico Public-Private Partnerships Authority, in its capacity as administrator, together with the Office of the Energy SAR, appear to present said position in their institutional roles overseeing the operation, financial administration, and implementation of public energy policy for the electric system. Energy Public Policy. Eso fue un typo. Así que la autoridad y la oficina del SAR está yendo a una oficina gubernamental para darle la posición del gobierno, de la administración, sobre la operación, la administración fiscal y la implementación de la política pública energética a la oficina que por ley está encargada de regular la operación, la administración fiscal y la implementación de la política pública energética. Bizantino. Franz Kafka, Eat Your Heart Out. The P3 Authority and Energy SAR do not appear on behalf of any party to this proceeding. Rather, they appear in furtherance of the government's affirmative duty
to safeguard the public interest and to ensure that the residents and businesses of Puerto Rico are not subjected to rates that are unsupported by the evidentiary record, inconsistent with applicable law, Ok. or fail to meet the statutory requirements of being just and reasonable. Chévere. Oye, hasta ahí. Perfecto. Vamos. The government's position is clear and unequivocal. Ok. Unequivocal. No rate increase is warranted in this proceeding. Y la pusieron en bold, en negrilla, Ok. para que no se te pierda. The current record does not support the finding that existing rates are insufficient to cover prudent and necessary costs. O sea que los costos que tú piensas que son importantes no son prudentes ni necesarios. To the contrary, the financial pressures identified in this case are the result of operational inefficiencies, Oh, deficiencies in federal fund execution, and deviations from the approved budgets, not any structural inadequacy in the tariff. no hagas nada. Until the energy system initiatives advanced by the governor begin to yield results and the substantial federal funds available for the reconstruction and stabilization of the electric system are fully deployed, this Honorable Bureau must exercise the utmost regulatory prudence and refrain from imposing any additional burden on Puerto Rico's ratepayers. Ok. While this motion is directed primarily at the absence of any factual or legal basis for a rate increase, the government's position is grounded exclusively on the evidentiary record developed in this proceeding. Given the direct impact of any rate determination on the residents, businesses, and economy of Puerto Rico, the Bureau must consider the position of the government charged with the oversight and policy direction of the electric system. Yo quiero entender algo. Y esto después siguieron como 10 páginas más de texto. Sí, pero no es lo mismo. Yo quiero entender una cosa. ¿Cuál es el título de la moción? Informative motion. Ok. ¿Sabes qué? Pues, uno de los grandes, Hernández Colón, en su libro de procedimiento civil, decía que el concepto de una moción informativa era una contradicción en términos. Porque las mociones son, yo te pido que hagas. Las mociones informativas se supone, ¿verdad? Hasta donde yo sé. Son como una cosa que es como que, mire, pues, tribunal, pues yo soy el abogado de la parte demandante y sobrino es el abogado de la parte demandada y tuvimos una reunión y llegamos a este entendido para que usted sepa. Pues estamos informándole. Pero tú no dices moción informativa. Yo tengo la razón y gané el caso. Tienes que resolver de tal manera. Si no, pan, mal hecho. Qué curioso. Yo nunca había escuchado una moción informativa que dijera... pues Bueno, todo lo que dice ahí que te dijeron que supuestamente nada de lo que tú estás considerando justifica nada de lo que no has dicho que vas a hacer, pero me imagino que porque vi el récord pienso que vas a hacer. Que es la parte más crazy de todo, porque si en efecto no hay evidencia de nada para subir la luz o cambiar la luz o porque cambiar la estás fórmula, presumiendo de que va a subir la luz. ¿por qué piensas que va a pasar? Bueno, porque yo creo que era una reacción tanto a lo que está diciendo Luma, Genera, la misma Junta de Supervisión Fiscal. Ajá. Los bonistas en una comparecieron también diciendo me tienes que pagar mi deuda. No sé. Pero el punto es que aparentemente el oficial examinador que ha estado viendo el caso Después de que lleva años. se siente como tú. Y de hecho, de lo que he escuchado de él antes de todo esto, es una persona que es oficial examinador en otras jurisdicciones. Ah, no. Scott Hempling, que es el oficial examinador, porque lo que ocurre es que el negociado, ¿verdad? Los 5 integrantes no están corriendo el día a día de este proceso. Se contrata un oficial Va examinador. a pasar en las agencias. O sea, Exacto. tú no vas a tener un cuerpo colegiado llevando a cabo una vista evidenciaria. Eso no se hace. Tú nombras a una persona y la persona se encarga. Y esa persona, pues, no solamente revisa la evidencia, sino que le da un informe al regulador y el regulador actúa sobre Y eso. propone una recomendación. Y Scott Hempling tiene mucho prestigio Sí. alrededor de los Estados Unidos en estos procesos, Yo he leído que el tipo tiene una experiencia en muchos lugares. esencialmente. Y el sistema de establecer los rates de Puerto Rico es común en Estados Unidos, pero no es necesariamente común fuera de Estados Unidos. O sea, la forma en que se hace en Estados Unidos por razones constitucionales, procesales,
burocráticas, etcétera, es bien particular, así que el tipo tiene un expertise en cómo se hace en Sí, acción. los procesos regulatorios en otras jurisdicciones Tienen otra. obedecen hasta otra tradición. O sea, no se parecen. Ok, pues Scott Hempling aparentemente no estaba pompeado Ok. con la moción informativa. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hearing examiners order rejecting government's unauthorized untimely filing. O sea, no le dijo moción informativo, dijo, radicaste algo fuera de término. Ajá. No, como que él decide, él no quería dejar intriga. En el mismo título ya está expresando su descontento. Sí, porque no está llamándole como tú le pusiste. Tú le dijiste... Ajá. Tú dijiste informative motion. Y él te dice, no es un informe. Yo te estoy contestando a tu moción mal radicada. Sí, es como si la juez Laura Taylor Swain contestara una moción diciendo beat down to the most stupid thing I've read this week. O sea, no se acostumbra. Está fuerte. Y les cito. 11 weeks after the deadline for initial briefs and 6 days before the deadline for a final order, the Energy Bureau received on April 10th, 2026, an informative motion of the Puerto Rico Public-Private Partnership Authority and the Office of the Energy Czar. In any formal adjudication, the government is subject to the same rules as every other entity. To influence the agency's decisions, an entity must intervene as a party. Had the government done so, it would have subjected itself to the same on-the-record scrutiny endured by the lawful parties. La ironía aquí es que el negociado es el gobierno. Instead, the government waited to strike at a time when no one could strike back. Viva el Timo Strikes Back. O sea, en un proceso de este tipo, como decíamos ahorita, es como un litigio. Pero en vez de un tribunal, pues es una agencia. Y en los litigios, pues en la agencia, pues el proceso es adversativo, pues tú tienes la oportunidad de comparecer, llevar testigos, de presentar tu prueba, de que sus testigos sean contraexaminados, de que la otra parte pueda contestar, de argumentar. O sea, hay un proceso. Hay un proceso. Y entonces tú llegas, te estás diciendo ahí, después que todo el mundo siguió las reglas, llegaste tú para que nadie te pudiera contestar, ni cuestionar. And this informative motion, entre comillas, is far from informative. Its attacks on Luma are riddled with empty adjectives and devoid of record facts. O sea, estás diciendo cosas que estás dando tus opiniones, pero no has dicho nada concreto que esté en el récord. It is a blatant attempt to interfere with the decisions of an independent administrative agency. O sea, que un tipo con mucho prestigio a nivel de Estados Unidos le está diciendo Aguanta. que estás poniéndole presión política a la agencia. Though utility regulation is primarily technical, it is unavoidably political. Bueno, él sabe. This sorry submission is politics of the worst kind. Politics by ambush. It is an embarrassment to the government, the Public-Private Partnership Authority, and the Energy Czar. Ahora sí que viene la gente a invertir en Puerto Rico. Ahora es que es, papi. It is also an embarrassment to the attorney unlucky enough to have been ordered to file it. O sea, por lo menos le está dando break al abogado y decir, yo sé que te mandaron. Pero coge vergüenza. Any bar member with an ounce of administrative law experience would know that submitting this document was improper. The motion is rejected. In a democracy, even a czar must follow the rules. Be notified and published. Scott Hempling. Oye, ¿y eso? Esto es de los beatdowns más heavy que yo he visto en una contestación a una moción. Podría haber dicho denied y ya. Y sobre todo a una moción del gobierno. Porque aunque nos guste, ¿verdad? Aunque tengamos la idea de que hay igualdad ante la ley, pues realmente los gobiernos les dan mucha deferencia a las agencias administrativas y los tribunales. Les dan breaks que vamos a decirlo de esta manera. Les dan oportunidades de participar e intervenir que a un litigante privado de ordinario no le dan. Y a veces hasta le piden su opinión sin que nadie se la haya solicitado. O sea que de ordinario, cuando tú eres un adjudicador, pues tú le das deferencia y no tengo por qué pensar que esta persona tenga una vendetta contra
las agencias administrativas particular de él, porque se dedica a esto y al final son agencias administrativas quienes lo contratan para que él haga su trabajo. O sea que no creo que sea una persona, ¿verdad?, consumida por el odio a que el gobierno intervenga en asuntos. Yo no he conocido ni hablado con Scott Hempling. Yo voy a tomar el atrevimiento de sí presumir que él, a través de todo este proceso, se ha estado cuestionando cuándo fue que yo desperté en la luna. En términos porque piénsalo, ¿verdad? Ok, va a hacer un rate case administrativo. Es el segundo en la historia, para todos los efectos prácticos. Y el primero... Así que va a haber cierta... Va a haber cierta... va a ser exótico el proceso. Porque no es algo que es regular. Segundo, la entidad que te está pidiendo el rate case, que te presentó el mismo, es la privatizadora de la entidad pública subcontratada por el gobierno. Que está en quiebra, pero que simultáneamente el gobierno está tratando de nulificar ese contrato. En el Tribunal Federal, los bonistas están reclamando que se les pague el 100% porque no han cobrado en 10 años. Y la oportunidad de nombrar a un trustee que corra el negocio. Ajá. Y todo esto está pasando como que a la misma vez. Tú estás como que yo vine a poner una tarifa. Así que yo puedo imaginar que él tiene que estar diciendo, mano, ¿en dónde yo me metí? Bueno, yo estoy seguro, y hemos tenido esta discusión antes, que en muchos estados los gobiernos se meten en este tipo de asuntos. ¿Tú sabes qué me recuerda este pequeño contratemp? Me recuerda cuando García Padilla puso el impuesto aquel que solamente pagaba Walmart. Sí. Y entonces... ¿Era el impuesto o el CNS? Era como un certificado de... No. Fue un impuesto a la patente nacional, pero entonces la patente nacional era como que yo te cobro un impuesto mínimo a base de tus ventas y creaste un bracket que prácticamente quien único lo pagaba era Walmart. Exacto, creo que fue Zaragoza el que tuvo Entonces, que testificar. Pues llevan el caso, el gobierno se defiende como gato boca abajo, porque tú sabes, boca arriba, y peleando. Sientan al secretario de Hacienda, que en el momento en que se hace el tax pues entiendo que era un consultor, y cuando lo sientan bajo juramento, el secretario de Hacienda prácticamente tiene que admitirle que el impuesto... O sea, él no dijo el impuesto es ilegal, pero todas las preguntas que le hicieron iban en la línea de... O sea, todos los hechos que él planteó terminaban siendo contraproducentes a su causa y se termina cayendo el tax. Yo me imagino que si yo aplico al SAR la presunción de competencia que uno le aplica a las personas, ¿verdad?, en nuestro ordenamiento jurídico, que ellos miraron la prueba que tenían disponible, los hechos que tenían disponibles y decidieron que no tenían mucha carne para intervenir en el pleito formalmente porque los exponía a una serie de contradicciones de las otras partes que no les convenían y decidieron guardar esto hasta el final. Esa es la versión A. La versión B es que se dieron cuenta que esto iba a pasar a última hora y se aparecieron allí a decir no subas la luz por razones políticas o etcétera. Pero honestamente, cualquiera de las dos alternativas no es apetecible para la seriedad. Y entonces uno dice, bueno, pues es parte de todo líder político, toda persona que llega a una posición por el favor popular, pues tiene un calendario político, tiene una lógica política, todo eso es cierto. Pero en algún momento tienes que chocar con la realidad y ver cómo lo manejas. Y lamentablemente, la lata particular de la tarifa eléctrica la han pateado junto a la deuda por una década. Y cuando tú corres para gobernador, pues tú sabes, tú tienes que tener, o por lo menos se presume que tú tienes una idea de cuáles son las 3 o 4 piedras grandes que vas a tener que mover en ese cuatrenio. Y esta pues era la piedra más grande, fue el tema de la campaña completa. No veo cómo participar en el proceso regulatorio de esa manera contribuye a mover la rueda. Porque si tú haces ese tipo de posición, asumes esa posición,
pues tú tienes que tener algún tipo de evidencia. Si no asumes esa posición, y no solamente por el rate case, porque a mí estas cosas de las agencias administrativas, pues, tú sabes, al final el gobierno siempre entra y toman en cuenta consideraciones políticas. Pero hay una junta y hay un tribunal federal que le importa muy poco tus motivaciones políticas. Lo que quieren es resolver este asunto que lleva torturándolos por 10 años. Así que la idea de que tú simplemente podías aparecer a última hora a pelear con el regulador, a decirle no subas la luz porque yo lo digo, sin pensarle que aún si prevaleces ahí vas a terminar perdiendo en el tribunal o en la junta o en algún sitio va a impedir que logres paralizar este proceso, pues me parece que es otro intento más de nuestros políticos de tratar de echarle la culpa a los demás y no moldear los resultados de los asuntos en vez de aceptar que hay una realidad, entender que la gente no es morona y pues tratar de resolver los problemas, porque todo esto está basado en la idea de que un gobierno que lamentablemente, porque ninguno nos conviene, ha tenido issues de credibilidad, y no hablo de la gobernadora, hablo de todos los gobernantes que hemos tenido, va a lograr convencer a la gente de que esto iba a parar el aumento de la luz que ellos aparentan estar convencidos que va a ocurrir, y pensar de que a la gente le importa que radicaste esto cuando en un año estén pagando, en vez de $4, $16 o $8 de luz. Bueno, la única razón que la gente se enteró de la moción informativa fue por la contestación. Porque entonces, pues, cuando salió la contestación, la discutieron por 2 días en cuanto al programa. Sí. Hasta Valerie Rodríguez, ex secretaria del DACO, que estaba en Radio Isla, comentó la moción diciendo que ella hubiese llorado si recibía ese tipo de contestación. Y ella fue la que se hizo famosa llevando a Luma al tribunal por lo de la exculpación de responsabilidad. O sea, que la gente se informó de la moción informativa por la contestación denegando la moción informativa. ¿Y sabes lo más que me confunde a mí de todo esto? ¿Qué? Que yo pensaba que ya habían sacado a Luma porque yo vi unos billboards que decían Luma se fue. No seas cínico. O sea, yo estoy confundido. Pero la novela no se ha acabado. No se ha acabado. Ok, esto fue el primer round. Y te respondo a lo que planteaste ahorita porque quiero ser algo bondadoso o justo con la realidad de cómo es para un gobernador puertorriqueño agarrar ese palito cubierto en excremento, ¿verdad? Pero, ok, pues el miércoles se baja la resolución y el jueves tienes primera plana en El Vocero y primera plana en El Nuevo Día sobre el tema. Pobre abogado que radicó eso. Pobre abogado. No, pero ya estamos en la resolución. Olvídate del beatdown, ¿verdad? Ok. La primera plana del Nuevo Día está enfocado en una entrevista a profundidad que se le hace a Edison Avilés, que es el presidente de la Junta del Negociado de Energía y de la Junta Reglamentaria del Servicio Público. Ok. Y en El Vocero cubren la misma noticia, pero incluye una cita de la gobernadora. Ajá. El SAR P3 dio la posición del gobierno de que no debe cambiar nada. Déjalo todo igual. Lo dejas todo igual. Esa es la posición del gobierno. Okay. Les cito del artículo de El Vocero, jueves 16 de abril. La gobernadora Jennifer González avaló el ajuste en la tarifa base por entender que se ajusta su política pública de encaminar la estabilización del sistema eléctrico con el menor impacto al bolsillo del consumidor. Oh. Cita. Nuestra administración se ha mantenido firme en que no se trasladan a los ciudadanos los costos derivados de ineficiencias operacionales o fallas en la administración del sistema. Nuestro enfoque es la transformación del sistema usando los fondos federales que aseguré mientras estaba en el Congreso, maximizar el respaldo del gobierno federal en nuestro trabajo, ser competentes al tener un sistema confiable y mejorar la calidad de vida de la gente con un servicio básico eficiente. Nuestras acciones han logrado añadir generación y bajar los costos. Oye,
qué? Expresó la mandataria en comunicado de prensa. ¿Qué conectado con la realidad suena eso? ¿Qué mujer de Estado suena eso? O sea, me parece una postura responsable de parte de ella. ¿Verdad? Como que sonaría que una persona que dice, pues fíjate, pues no está tan mal. ¿Verdad? Ok. Y entonces... Digo, lo interpreté mal, o sea... No, yo estoy de la... Yo creo que respondió como debería responder una persona que tiene un entendimiento mínimo de cómo funcionan los procesos. Sí, no es muy tecnocrático, o sea, tira su pullita y eso, pero... Sí, oye, y tiene su flow político, decir, yo fui quien consiguió los chavos, ¿verdad? Sí, pero sonó dentro de la cajita de lo profesional. Muy bien. Y después, Sonó serio. hoy viernes 17, Ajá. pues le toca al SAR que radicó la moción informativa. Ajá. Niega que la nueva tarifa base sea un alza para abonados. Ah, espérate, pero ¿y qué pasó? Insiste que la nueva tarifa es justa y balanceada. Oh. Muy bien. Oye, ¿y qué pasó? Ok. Quería añadir esas cartas para responder a lo que tú planteaste ahorita. Yo pienso, y no he hablado con nadie que me pueda afirmar o negar esto. Estoy especulando aquí con ustedes. Ajá. Yo pienso que el viernes, o cuando sea que comenzaron a redactar esa moción, a alguien le entró la preocupación de que el negociado iba a pasar por la piedra a todo el mundo. Claro, pues negociaron un grupo y que con gente mala ahí. Ajá, y que iban a subir la luz como a 40 chavos kilovatios hora. Ellos quieren vernos sufrir. Yo pienso que era algo así. ¿Por qué? Porque la razón de tener un negociado es para tener un chivo expiatorio. Es para que un gobernador y una legislatura pueda decir, ese problema no me toca a mí. Le toca al negociado. Y alguien se le grita, ¿pero el negociado es parte del gobierno? No. Es independiente. Es independiente. Y su independencia está protegida por el plan fiscal. Y no solamente eso. ¿Pero dónde dice que es independiente? En la ley. ¿Y quién escribió la ley? Yo, como institución. Pero no fui yo personalmente. Ah, pero tú la puedes enmendar. Tampoco. ¿Por qué? Porque sería irresponsable. Está en el plan fiscal. Está en el plan fiscal. Así que... Y vas a una vista pública y sale Bob en la vista pública y empieza a hablarte del plan fiscal y se acabó la discusión. El punto entero de tener un regulador... Víctor Párez dice... El punto entero de tener un regulador es que los oficiales electos puedan, convencidos, decir, ese problema no es mío, le toca a otro. Bueno. Bajo la suposición de que es un problema complejo que requiere expertise técnico y segundo, de que es inmamable. Y tú tienes otras cosas que hacer. Es engorroso. Así que vamos a que gente le dedique. No, y que la probabilidad... O sea, los cuerpos legislativos tienen un rol, y los cuerpos políticos, sobre todo los cuerpos colegiados, y la Junta de Directores de entidades públicas son, hasta cierto punto, en este caso, actuaban un poco como una legislatura, tienen un rol de mediador de intereses. Uh-huh. Pero en el tema eléctrico, el rol de mediar intereses choca con el mediar realidades. Pues a eso es lo que voy, que el problema... yo digo que ese es el rol del regulador, ¿verdad? Partiendo de la literatura, en Estados Unidos, donde hay ya una experiencia sobre 100 años con reguladores. Desde los años 30, sobre todo, que empieza el Exacto. proceso. En Puerto Rico todavía está nuevo, y en Puerto Rico todavía pensamos que el sol sale por el este y pone por el oeste por obra y gracia del gobernador de Puerto Rico, quien tiene poderes faraónicos. Así que el gobernador o la gobernadora en Puerto Rico tiene la dificultad de que aunque ya no tiene la capacidad de decidir, sí carga con la responsabilidad. ¿Cómo es que decía el Cuchín? Las decisiones mías son las responsables. Ok, pues en este caso, no son mis decisiones, son todas mis responsabilidades. Y la gobernadora, y esto yo lo he dicho 1000 veces, y lo voy a seguir diciendo, chuparse el cargo de las pensiones el año pasado fue probablemente la cosa más responsable que Jennifer González va a haber hecho en su vida. Porque mira que Pedro le corrió como el diablo a la cruz. ¿Cuántos préstamos no salieron del Fondo General? ¿Verdad? O sea, en eso... Así que no creo que es una persona... No veo una persona que cuando está contra la pared
entre la loquera y hacer lo que tiene que hacer, pues dice, pues, hermano, lo hago. Pero fíjate, yo creo que la gobernadora intentó hacer al principio del cuatrenio, intentó ejecutar el librito de cómo escaparme de las circunstancias y poco a poco a las circunstancias la han ido llevando a la conclusión de que es mejor asumir el costo de las decisiones y darle para adelante, porque lo que hizo ahí, o sea, yo me puedo imaginarme a Jennifer González hace un año yéndose en una cruzada contra el negocio de energía y eso que hizo, que tiene un costo político sin duda, ¿verdad? En términos de que, como tú dices, aceptaste el aumento de la luz por las pensiones, te permite por primera vez abrir la puerta a una discusión seria con los bonistas. Y no, yo pienso que los bonistas, pues, si fuera mi decisión, si tuviera una varita mágica, yo diría, pues les pagaría cero. Lamentablemente no tengo una varita mágica, ellos tienen unos derechos legales, constitucionales, a nivel federal y estatal, que impiden que yo, ¿verdad? En el ejercicio de mi discreción mágica, los haga pagar cero. En la medida en que podamos ser responsables, pues nos aumenta la credibilidad nosotros como isla y como jurisdicción para poder negociar con más autoridad con los bonistas. Porque si nos vamos a hacer politiquería constante con este tema, pues eso no aumenta las probabilidades de que salgamos bien del litigio con los bonistas. Al contrario, creo que nos hace ver poco serios. Es que yo creo que la reacción al rate case se ve serio y profesional, pero creo que la moción informativa partía de, en algún momento alguien llegó a la conclusión, esta gente nos va a clavar. Y eso es un memo de cover your butt. Y yo quiero dejar en el file claro de decir, no, yo no estoy de acuerdo con esta vaina. Y por si pasa, decir que, no, yo me opuse. Pensamiento burocrático en su máxima expresión, Cristian. Claro, porque nadie lee el file. Pero, o sea, por eso es que pienso que dentro de todo aquí hubo un cambio de lo que pensabas que iba a pasar a lo que termina pasando. Y no sé por qué, porque yo siempre, digo, no sé, es que yo estoy más enterado que la persona normal, pero siempre supuse que el resultado iba a ser más o menos como lo que ocurrió. No, yo no pensaba que iba a ser la estructura. La manera que sale lo de la tarifa base versus... yo no me lo imaginaba que iba a ser así. ¿Pensabas que iba a ser un cargo, o sea, por ejemplo, en el tema del impuesto al sol y todas esas cosas? No, yo pensaba que simplemente iban a decir, mira, si el cargo volumétrico Por consumo. por consumo ahora mismo de la tarifa base es X, pues creo que va a ser X más 3, qué sé yo, lo que sea. Pienso que iba a ser algo... No pensaba que iban a hacer como que un reajuste estructural. Pienso que quizás están dando espacio para algo que tenga que ver con la deuda. La realidad es que uno no sabe, pero... Y Edison, mi pana Edison, que yo sé que nos escucha muchas veces, te voy a dar un premio. Te doy el premio, Omar Marrero, por la contestación 7 culos más excelente del año en una entrevista. El Omar Marrero es muy codiciado. No. En esa competencia. Pero te voy a leer la cita de Edison. Edison, te amo, caballo, porque... voy a llamar a Manuel Guillama Capela, que hizo la entrevista, y voy a preguntar si te reíste al final de esta cita. Va a haber de todo. No te puedo decir que todo el mundo va a pagar más o todo el mundo va a pagar menos, porque va a haber clases que en conjunto van a pagar más o menos. Y dentro de las clases, unos que pagan más y otros menos. El residencial en términos generales se queda relativamente igual. El industrial puede bajar un poquito. El comercial pequeño negocio puede bajar un poquito. Pero el comercial grande puede que aumente un poquito. Resumió a Avilet Delis, quien emitió un voto de conformidad para acompañar la resolución. Edison, te llevo el trofeo después. ¿Tú sabes qué? Ni Omar podía hacer eso. Ni Omar. No, Edison aquí viró la curva del tiempo y la materia y echó para atrás. Sí, yo creo que fue impresionante. No, porque Omar dentro de todo hubiera caído en la tentación de decir algo concluyente al final. Sí, Edison aquí no cayó. Edison no cayó. Edison fue perfectamente
sea, es como decía Lyndon Johnson, el traje de la abuela. Shot. Lo cubre todo y no toca nada. Dentro de todo, oye, y no creo que fue un rate case perfecto porque las Porque circunstancias... no no me son- pagaron la luz. Porque las circunstancias... No, porque no subió. Un rate case perfecto haría que yo pague 0, Cristian. Eh, Que pague el otro. porque creo que... Deberían pagar los grandes intereses. Yo creo que el planteamiento en términos de que los fondos federales no van a ser suficientes es Muy cierto. cierto. Bueno, Yo creo que es cierto. hay un tema inflacionario, hay un tema de que estamos compitiendo con las compañías con más dinero en el mundo por equipo eléctrico. Sí, hay muchos temas, pero ¿sabes qué? Dentro de todo. Oye, fue salomónico, como dijo Luis Aníbal Ávila en su Substack. Pero Luis Aníbal, a veces Salomón yo siento que Luis Aníbal quisiera que pagáramos más luz simplemente por su personalidad. Yo no quisiera que pagáramos más luz. Yo quisiera que se estableciera de una vez por todas cuál es el costo corriente de nuestro sistema de luz. Y después lo pagáramos. y después peleamos si a quién subsidiamos, porque nadie lo va a poder pagar, ¿verdad? Pero tener esa discusión versus el fingir que algo no cuesta o que el costo no está ahí. Ese es mi problema. Bueno, y eventualmente ese tipo de actitud te alcanza y pues nos alcanzó a nosotros hace unos años. Dramáticamente, sí. Y pues nos alcanzó todo de cantazo y pues ahora estamos aquí. Luma Energy, por separado, indicó que evaluará la decisión Pero ¿por qué para... le preguntan a Luma si Luma lo cancelaron? Luma, sí, yo sé. De hecho, la CEO nueva, ya la trajeron para empacar caja. Luma Energy, por separado, indicó que evaluará la decisión para determinar cómo apoya las inversiones que necesita el sistema eléctrico y cuáles son los próximos pasos para su implementación Sí. y asegurar el financiamiento adecuado del sistema eléctrico. O sea que nadie está gritando aquí en demasía. Rolando Emanuel estaba en televisión llorando de la alegría Sí. porque el cargo de las pensiones se convirtió permanente. Es increíble, pero Rolando Emanueli ha llevado muchos litigios, no ha prevalecido, pero le salió. A sus clientes salieron bien. No. Ha llevado muchos litigios. Ha cobrado, Dios lo bendiga. Pierde los litigios. Su prestigio aumenta. No ha logrado nada para dichos clientes. Y todo lo que se ha logrado ha sido por obra de la gente que era estado con la que está peleando. Exacto. Por los infames políticos del PNP. Puerco. Terribles que son, ¿verdad? Todos. Va a ser interesante. Hay que ver cómo yo creo que el elefante en el cuarto obviamente es la deuda. Creo que el negociado dentro de todo quizás no aprobó el aumento por obras capital o de mantenimiento porque dice, yo no puedo cargar demasiado el rate y que después cuando le sumen la deuda no haya espacio para maniobras. Pienso que quizás puede ser algo así. Puede ser. Yo pensaría que ellos... Hay otra posibilidad que cogieron miedo con la moción informativa, pero no creo que esa sea. Sí, no creo. Y dentro de todo, sí hay un aumento parcial, así que... Sí, pero mira, Es traumático. después de 40 años, pues yo creo que quizás pudiéramos hablar un poquito de que la inflación tiene efecto. Y honestamente, me parece a mí que luego de los eventos de los últimos 2 años, quizás por el momento la gente está más preocupada por tener luz y después nos preocupamos un poquito más por cuánto cuesta. No sé, just a thought. Sí. Creo que también el hecho de que se enfocaron, el enfoque que hubo en aumentar generación, ha rendido dividendos. O sea, hay apagones de vez en cuando, pero no es... Sí, se va, pero no es el apagón de 2 días, 3 días. La red no se ha caído un buen tiempo, Dios. Pero, ¿verdad? No quiero, no soy un experto, ni un técnico, ni oficial examinador. No sé a qué atribuirle del todo esto. Pero me parece que la gobernadora, luego de muchas predicciones de vaticinios de fiasco, ha logrado cumplir uno de los grandes objetivos que ella se puso al principio del cuatrenio, que fue estabilizar la red eléctrica. Esa es una de sus metas. Y yo creo que eso le da a ella, no sé si suficiente para ganar una elección, pero suficiente como para decir que tuvo un logro en un tema importante. Claro, el problema es que cuando tú logras algo en la política, pues entonces la gente dice, pues ya logramos eso, ¿qué vas a hacer por mí ahora? ¿Verdad? Y pues siempre está esa posibilidad. Pero creo que en ese sentido del tema de la estabilidad de la red, hasta ahora
en ese asunto en particular de la estabilidad, estamos mejor que hace año y medio, por ahora. Vamos a ver cómo se desarrolla el tema. Nada, Balbus. Great discussion y a todos los participantes del proceso. Good job. Excepto el abogado. Ese fue chico. Por lo menos el examinador dijo, yo sé que te obligaron. Estoy decepcionado que no renunciaste. El examinador estaba, take no prisoners. Mano, el examinador se notaba que había cogido un red eye o algo así. Estaba bien. Llevaba años bregando con este y dice, mano, ahora otra vez. Y también, pensando burocráticamente, el examinador también tiene que haber pensado, yo no puedo darle un segundo de break. Porque si yo como examinador dejo esto pasar... Van a empezar a presentar la réplica y toda la cuestión. Matarlo. Bueno, señores, cogemos un break y regresamos. Este episodio de La Trinchera es presentado por La Tigre. Sabemos que los códigos de vestimenta en los espacios profesionales se han puesto algo casual, pero no podemos olvidar que una imagen bien curada puede aportar a nuestro progreso profesional. Detrás de La Tigre se encuentra un selecto grupo de expertos en moda y estilo personal que te ayudarán a elaborar una imagen que cuente tu historia de éxito. Con opciones de ropa a la medida y al detalle de origen italiano para él y colecciones de Europa para ella, La Tigre es moda para una nueva generación que aprecia el valor que una imagen de progreso puede aportar a nuestras vidas. En mi caso, para mí siempre ha sido importante portar piezas a la medida de La Tigre, dadas mis comparecencias públicas y en los medios. Y ustedes que me han visto en los periódicos o en televisión, saben muy bien que mis chaquetas, mis camisas, mis pantalones y mis corbatas de La Tigre me hacen lucir muy monarca. Visiten la boutique de La Tigre, ubicada en Ciudadela, en Santurce, o síganlos en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. We're back. So back. So back. Bueno, esta semana yo creo que yo vi algo que nunca pensé que iba a ver. Y fue al Imperator Trump echar para atrás como en reconocimiento de que metió las patas. ¿A qué me refiero? Durante el fin de semana, yo creo que el Imperator ha tenido una semanita donde ha estado truthing más belicoso de lo ordinario, ¿verdad? Lo discutimos en el episodio pasado. Pero en este fin de semana, el Imperator decidió emprenderla contra el Papa. Uh-huh. Y fue una decisión pensada. No fue de improvisación. Y ahí no se ha echado para atrás. Es más, ha doubled down, ¿verdad? Y mandó hasta un teólogo le mandó encima. Y entonces, bueno, de hoy creo que una reportera le preguntó algo de Irán y él dijo, send it to the Pope. Él sigue con la cuestión del Papa. Eso lo podemos discutir. Lo discutiremos en mayor profundidad. Pero luego del Papa, de emprenderla con el Papa, decidió subir un meme, no un meme, como una imagen AI de esta, donde él sale poniéndole la mano a una persona enferma. En el fondo está el sol brillante con los ángeles del Apocalipsis bajando. Y el Imperator está vestido como Jesucristo. Sí, eso es inconfundible. Eso era no hay break. Y de momento, gente, que tú ves que en el día a día se tropiezan con cada extensión de su cuerpo para justificar todo acto de Donald Trump, tiraron la raya. Hasta el presidente de la Cámara, que ese hombre poco falta. Este me dijo que Papa con Dios no. Con Baby Jesus no. Yo creo que no es tanto porque a la conciencia les moleste. Es porque estos tipos creen en Dios en serio y tienen miedo que getting smoked. Tú sabes, como que... yo creo que todos están generalmente preparados para decirle a San Pedro, ups, excepto en la parte de idolatría. Ahí es como que, mano, tú sabes. Me está yendo aquí, puedo meter un problema más adelante. Y la manera que Trump pues, se justificó fue
fue diciendo que él no... yo no estaba... Yo no soy estaba Jesús. comparándome a Jesús. Yo lo que estaba era... Yo pensaba que esto era una imagen de yo vestido como una Cruz Roja Como un doctor. y como un doctor y atendiendo a una persona enferma que, dicho sea de paso, yo he ayudado a muchas personas a recuperarse de sus condiciones de salud, más que nadie. Y solamente la prensa, el fake news media, puede alegar que yo estaba tratando de representarme como Jesucristo. Curiosamente, su secretaria de prensa luego hace referencia a que la imagen fue doctored. Así que no sabemos. Era AI. No sabemos. La imagen es de embuste. Claro. No sabemos si fue que en efecto Trump pensaba que era un doctor o si fue que le dijeron que la imagen estaba doctored y él escuchó doctor. ¿Cómo fue? Ajá. La razón que yo digo que se echó para atrás es Todo porque esto cada vez más bizarro. el tono y su lenguaje corporal era el nene que hizo una barra basada en la clase y dice, no, chico, es que lo que pasa está Eso es así". lo que yo estaba haciendo. Tú estás Lo equivocado. cual, oye, yo creo que es positivo porque demuestra que todavía tiene la capacidad de reconocer cuando metió las patas hasta home. Claro, compararse con Jesucristo está heavy, ¿verdad? Una línea bastante... Pero yo pensaría que él privadamente probablemente piensa que como John Lennon, he's bigger than Jesus. No sé, no voy a entrar en... a mí no me gusta tratar de meterme en la cabeza a la gente, pero... Maybe. Ahora volvemos al Papa. Que le debe su elección a Trump. Según. Uno de su... Claro, porque Trump no quería ser el papa a él. Entonces, pues cuando Trump se quitó de tratar de ser el papa, es que aceptaron. A mí esa no me gustó para nada. Entonces, no solamente es que la emprende contra el Papa, sino que simultáneamente elogia al hermano del Papa. Porque él es Trumpista. que es full maga. Como si había una opción para coger a uno de los dos y cogieron al que no era. Hubiese escogido al que no es sacerdote. Porque... Y dijo que el Papa es weak on crime. Es más, ¿qué tú pensaste? Voy a buscar el truth, pero ¿qué tú pensaste en todo ese... cuando tuviste esa vaina? Yo lo que pensé fue que, mano, el tipo, pues, está acostumbrado a bregar con oposición política a las cosas y ha decidido bregar con el Papa como si fuera, qué sé yo, Adam Schiff. Y, pues, mano, el Papa no está en esa liga. Y para empezar, el Papa Francisco, Dios lo tenga en la gloria, era un latinoamericano izquierdoso estereotípico. Era bien fácil pintarlo como, tú sabes, el tío soberanista que fue a Vietnam y volvió radicalizado. Pero León no. León es como que este tipo bien soft y como que bien, ¿sabes? Fan de los Cubs, cosas así. De los White De los White Sox, perdón. Tú sabes. No lo mezcles, que... Sí, ofenden. Tú sabes, le gusta la pelota, un tipo chévere. Difícil caricaturizar al Papa León. Sobre todo porque se nota que lo que está diciendo lo piensa genuinamente. O sea, no lo está diciendo por razones partidistas. Que a veces Francisco, como que tú decías, este tipo es un izquierdoso. Sí. El Papa León realmente yo creo que lo dice por razones humanitarias. Y esa diferencia sutil en cómo comunica hace que un montón de gente no le coja la manía que mucha gente de la derecha le cogió a Francisco. Es verdad. Porque cuando León habla, por ejemplo, cuando él dice esta semana, en reacción al truth de Trump, él dice que si tú estás perdiendo una guerra, no pienses que Dios está de tu lado. O sea, no pienses que... su crítica creo que tiene suficiente... No es ambigüedad. Se lo está aplicando a todo el mundo. Porque el Papa se ha convertido en una figura pop, quiero decir, ¿verdad? A menos que tú no seas católico como nosotros, que tiene una carga, ¿verdad? Ya religiosa. Pero es como, yo puedo imaginarme como para alguien que no es católico, el Papa es como tipo Dalai Lama. O sea, es una figura que simplemente pues, es una referencia moral
no quizás religiosa, pero tiene una referencia moral porque simplemente es una figura que está fuera de la contienda político-partidista de cada nación particular. Por eso es que, de hecho, nadie ha querido pelear con el Papa desde cuándo. O sea, en la Guerra Fría, la amenaza más grande que podía hacer Juan Pablo II a la Unión Soviética, por ejemplo, era decir, me voy a mudar para Polonia y va a tener que bregar conmigo en persona. Y ahí se echaban para atrás. ¿Por qué? Porque nadie quería bregar con... No hay razón. Fidel Castro dejaba al Papa entrar. Ajá, no estás peleando contra Julio, con Alejandro VI ni nada así. O sea, es una figura que es puramente religiosa. Y que de hecho la iglesia ha tenido que hacer mucho trabajo como secuela a todos los escándalos que hubo con los curas pedófilos y los abusos y toda esa cuestión que a principios de los 2000, ¿verdad? Todo eso rompe. Y la iglesia esencialmente lleva como 20 años tratando de cómo reponer su carga moral en ese sentido. Y eso también explica por qué en parte el mayor crecimiento en la iglesia católica se está viendo en partes de Asia, en África ahora mismo, versus en lugares que son tradicionalmente católicos como Latinoamérica, Europa, etcétera, porque la iglesia se ha reenfocado en una dirección misionera por aquello, ¿verdad? Aquí tengo el truth, déjame leerlo para que lo podamos contextualizar completamente. Pope Leo is weak on crime and terrible for foreign policy. He talks about fear of the Trump administration, but doesn't mention the fear that the Catholic Church and all other Christian organizations had during COVID, when they were arresting priests, ministers, and everybody else for holding church services, even when going outside, and being 10 and even 20 feet apart. I like his brother Louis much better than I like him, because Louis is all MAGA. He gets it, and Leo doesn't. I don't want a pope who thinks it's okay for Iran to have a nuclear weapon. I don't want a pope who thinks it's terrible that America attacked Venezuela, a country that was sending massive amounts of drugs into the United States, and even worse, emptying their prisons, including murderers, drug dealers, and killers, into our country. And I don't want a pope who criticizes the president of the United States because I'm doing exactly what I was elected in a landslide to do, setting record low numbers in crime and creating the greatest stock market in history. Leo should be thankful because, as everybody knows, he was a shocking surprise. He wasn't on any list to be pope and was only put there by the church because he was an American, and they thought that would be the best way to deal with President Donald J. Trump. If I wasn't in the White House, Leo wouldn't be in the Vatican. Unfortunately, Leo's weak on crime, weak on nuclear weapons, does not sit well with me, especially the fact that he meets with Obama sympathizers like David Axelrod. A loser from the left, who is one of those who wanted churchgoers and clerics to be arrested. Leo should get his act together, stop catering to the radical left, and focus on being a great pope, not a politician. It's hurting America very badly, and more importantly, it's hurting the Catholic Church. And Leo also bears responsibility for failing to address what's happening in places like... Nah, se embuste. Iba a hacer un chiste ahí de Raúl Vidal. Pero Giorgia Meloni defendió al Papa, otra gente defendió al Papa, gente que... Yo creo que todo el mundo defendió al Papa. Hasta los mismos congresistas estaban como que... Yo creo que hay un elemento de The Emperor Has No Clothes que le está pasando a la administración con esto de Irán. Porque si a cualquier, ¿verdad? Yo creo que para él, el Papa, Tucker Carlson, Candace Owens, toda esta gente está en el mismo bucket. En el sentido que él no puede permitir que alguien que tiene una plataforma independiente pero atada a la de él lo critique sin que él lo huele en canto, retóricamente hablando. Y está tratando de polarizar cualquier crítica como algún tipo de hipocresía. Y yo lo vi en algunos comentarios, ¿verdad? Que uno veía en redes sociales, vamos a decir, tomando la posición de Trump diciendo, el Papa no dijo nada de los 40,000 que mató Irán. Yo entiendo que sí dijo algo, pero
de nuevo, si tu equivalencia argumentativa es pues, ponerte en el mismo cubito con Irán, pues no es... Es que yo creo que el Papa lo que dijo, me gustó de la entrevista que él dio en el avión, que le preguntan, mira, ¿y qué tú piensas de lo que dijo Trump? Y él dice, pues es que yo no estoy diciendo nada político, yo estoy comunicando el Evangelio. El Evangelio dice, no mates, el que muere por la espada perece por la espada, that kind of thing. Sí, genérico. O sea, yo creo que a Francisco le gustaba como que darle una carga política, Oye, nosotros ideológica. en Puerto Rico este debate es muy vivo. Nosotros en Puerto Rico siempre, en el sector estadista particularmente, y quizás en los populares en la época del PAC y toda esa cuestión, siempre hemos tenido una molestia cuando nuestro cura o cuando nuestro obispo se pone a hablar de asuntos de estatus o cuestiones de esa Hacen índole. altares a la patria. Vaina de- Cosas de esa vaina, porque es como que no meta esto aquí. Pero yo no, y yo estoy de acuerdo contigo de que Papa Paco a veces, nunca, yo no creo que cruzaba la raya, pero a veces como que la pisó. Es que yo creo que a él se le veía que se le hacía bien difícil no asumir una posición, no tomarlo emocionalmente en el sentido de tomárselo personal. El Papa León como que lo dice, pero mantiene un poco más, creo que un balance emocional. Y lo dice hasta con un poquito de amor. O sea, a veces tú sentías que Francisco le tenía mucho amor a los, qué sé yo, a los trans o a cualquier grupo desventajado. Y con ellos era como que súper accesible, que está bien, correcto. Pero es decir, alguien como Trump era como que estoy controlando cada instinto de mi ser de atacar a este tema, porque como que tú sentías que él se quedaba como que con esa pollita. El Papa León, esa es la otra cosa que tiene. Los conservadores de Estados Unidos, que son un grupo importante en la Iglesia Son Católica, católicos. el Papa León no anda por ahí descalzo casi como Francisco. Él se pone el ropaje y Sigue la tradición, regalia exacto, sí, sí. jerárquica. Él ha hecho misas en latín. O sea que es difícil caricaturizarlo como esta figura súper izquierdosa de la iglesia, porque creo que no lo es, uno. Y dos, porque él ha mantenido su mensaje en un plano humanitario. Sí, esa es excelente. Esa es la manera que... Eso es lo que yo estaba tratando de decir. Eso mismo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Él no lo ha dicho como que esto es malo porque los americanos de esta deja es ilegal. Sure. Es como el tema de migración. Él no dice hay que enmendar las leyes, hay que hacer. Él lo que dice es, oye, tú sabes, Jesús dijo como que como trates el menos entre ustedes, así me tratas a mí. Bueno, y también muchos de los migrantes son católicos. Pero es que va más allá porque... Es que esto es como... Oye, ¿te acuerdas de Gangs of New York? ¿Verdad? Ah, sí, sí, sí. Que Bill the Butcher dice, Who do they obey? Their king in Rome with the pointy hat. Eso siempre ha estado ahí en los temas migratorios de Estados Unidos. Especialmente porque tanto migrante era católico. Pero yo creo que, por ejemplo, si tú haces un altar a la patria en una isla dividida por el estatus político, pues eso no es una cosa humanitaria. Eso Sí, es una ¿no? carga ideológica. Estás poniendo tu dedo en la pesa. Y ojo, el Papa estaba reaccionando a que el presidente de los Estados Unidos acababa de truth que iba a acabar con una civilización. No es como que... Y entonces, desde el punto de vista del Papa, pues la idea que Trump plantea de que él escogió al Papa, porque sin él el Papa no estaría y le debe su elección a él, porque si el presidente no fuera Trump, el Papa no sería americano y no... Bla, bla, bla. Para empezar, eso ofende a todas las personas que piensan que el Espíritu Santo tuvo algo que ver con la selección del Papa. Pero aún dejando a un lado el elemento religioso, abstrayéndonos del elemento de fe. Mano, ¿en qué viaje tú estás de que estás diciendo, no, el Papa es este tipo porque por mí? Fíjense, pues, ¿qué? Eso se supone que genera algún tipo de obligación del Papa de tratarte bien porque...
el flapping of that particular butterfly's wings condujo a que él fuera el papa. O sea, el deseo de Trump constante de personalizar y transaccionalizar toda relación en una relación de deuda, de acreedor-deudor, donde él siempre es el acreedor. Bueno, yo he dicho muchas veces que para entender el fenómeno tanto político como individual que es Donald Trump, no puedes ver la política de los últimos 30 años. Tienes que remontarte a finales del siglo... Borgia. No, tienes que remontarte a finales del siglo XVIII, ¿verdad? Esa época de McKinley, Teddy Roosevelt, toda esa vaina. Él es como de esa época, en su personalidad y cómo actúa. Claro. Lo que no me esperaba era que para entender su relación con el Papa hay que bajar a los tiempos de Barbarossa. O sea, esto es nuevo, esa no la veía venir. Aunque también está el otro elemento, el Papa es ciudadano americano. Good luck. Él podría simplemente decir, sacar su pasaporte y decir, loco, yo hablo lo que me da gana. Bueno, y entonces Because this is America. Y entonces mandas al teólogo J.D. Vance, que se convirtió al catolicismo hace poco, a decir que pues el Papa no entiende la doctrina de la iglesia. No, él dijo que el Papa tiene que watch out. Ah, de verdad. Sí. En los tiempos de Barbarossa con eso te excomulgan. Más que excomulgar, ¿tú has escuchado hablar del origen de la palabra interdicto? Sí, pero explícalo. Pues en aquella época, si el rey se portaba mal, Le hacía una excomunión a toda la ciudad. no era una excomunión, era un interdicto. El Papa interponía su mano. ¿Fue a Florencia o Venecia que le hicieron el...? Creo que en Inglaterra, en un momento también. No, pero fue en Italia la primera vez que hicieron... No sé, el Papa dijo, mira, las oraciones de esta gente no llegan en lo que deja el rey y todas las peticiones de sacramentos están bloqueadas por un manto, ¿no? Son ilegítimas. Yo no sé en el derecho canónico cuán vigente sea eso luego del Vaticano II. No creo que sea así. Pero el punto es de que watch out, no sé si es la forma correcta de... Espero que se haya ido a confesar. Y entonces, pues para mí, como alguien converso, la idea de tú llegar a una comunidad, empezar a decir cómo el Papa debe actuar, loco, quizás deberías esperar unos cuantos añitos antes de estar diciendo como que qué es lo que el Papa debe o no debe hacer, o cómo es la teología de la iglesia debe o no ser. No sé, pienso que es lo prudente. Pero tú no ves a Marco Rubio diciendo el Papa debe renunciar. Porque él es católico. Porque él es católico. Y además de católico, creo que es una persona que ha demostrado tener una prudencia y una naturalidad en su manejo de las situaciones, producto de su carácter y de su inteligencia, que el socio vicepresidencial como que no tiene. Como que él trata de ser político y es como si no le saliera. Como que la sutileza, porque Trump dentro de su vaina no, sutil. yo no creo que eso. Yo creo que porque Trump se clavó a J.D. Vance la semana pasada. Lo mandó para allá cuando lo envió a Pakistán, lo envió para mancharse. Porque J.D. Vance era, aparentemente por los reportajes, todas estas discusiones internas que revelaban que todo el mundo le dijo a Trump que no era buena idea y que J.D. Vance le dijo, bueno, yo no estoy a favor, pero si lo haces te apoyo. ¿Verdad? Lo que se ha estado escribiendo es que el equipo de Vance hay que ha estado filtrando. No me sorprendería. Así que Trump cogió a Vance y le dijo, ok, pues te voy a manchar a ti para que tú no te puedas alejar. Y literalmente dijo, si sale bien es gracias a mí y si sale mal es por ti. El contraste entre J.D. Vance y Marco Rubio es que Marco Rubio, al ser un secretario de gabinete con unos encargos, unas misiones particulares, tiene la oportunidad de sobresalir en la ejecución de esa misión, ¿verdad? Marco Rubio ha sobresalido en la administración porque es competente y porque ha sido exitoso en ejecutar una iniciativa o algún issue de policy. J.D. Vance, como vicepresidente, su único trabajo es mantener su corazón latiendo por si acaso él para, ¿verdad? O sea, él solamente tiene que respirar y cumple su trabajo. Entonces, sus únicas oportunidades para sobresalir son dos. Lo que era que un presidente le da a un vicepresidente, que tienden a ser misiones cuestionables. Como evitar la migración. Exacto, Kamala. O dos, ser el pitbull
retóricamente hablando. Y aquí le han tocado las dos. Qué bueno, ¿no? Qué suerte. Esa es la idea. Pero, no sé, creo que de no ser por el segundo incidente con la foto, lo del Papa no sobresalía tanto. Porque, ¿verdad? La realidad es la siguiente. Estados Unidos es un país protestante. Así que cuando Donald Trump está peleando con el Papa, pues la mayoría de los estadounidenses están como que, diablo, sí, que va trip, whatever. Pero cuando entonces pones esa foto y los protestantes también se endiablan, pues ahí fue que yo creo que él sintió el calentón. Y entonces es peor porque en la teología católica la interacción del humano con Dios es mediatizada. Entonces, me refiero a que hay intermediarios. Pues tú tienes este problema, tú le rezas al santo tal. O tienes una situación, pues tú le rezas a la Virgen. O tú le... O sea, Sí. there's a hierarchy, right? En el protestantismo hay una tendencia bien fuerte a personalizar Jesus, ¿verdad? Y entonces tú te estás vistiendo Jesus, es como que... Ya... Sí, lo llevaste muy lejos. Y los protestantes en particular, como tienden a esa personalización de la figura de Dios, eso te genera como que humano, de verdad. O sea, en serio. Bueno, yo creo también que simplemente, lo hablamos un poquito la semana pasada, todo el mundo que votó por Trump, hay una buena parte de ese electorado que lo hizo tragando hondo. Pensando, pues quizás no es lo mejor para el mundo, pero es lo mejor para mi 401k. O al revés, diciendo, no me encanta cómo actúa, pero pienso que lo que va a lograr es lo que se tiene que hacer. Así que voy a tener que, tú sabes, mamarme todos estos papelones. Pero cuando ya lo lleva a la parte de... Cuando empieza a crear guerras que no tienen solo salida obvia y te sube el petróleo, pues cositas. Vamos a dejarlo ahí y regresamos ahora para discutir y acabar el episodio con las elecciones de Hungría. So back. Oye, ¿tú tienes elección mañana? Uh-huh. ¿Qué es lo que hay? La elección de la organización de los abogados populares, que lleva mucho tiempo en existencia y ahora pues están haciendo un esfuerzo de reorganizarse como parte de la refundación. ¿Y qué es lo que hacen los abogados populares? No, pues, es un recurso, es como un club, supongo. Pero como que, por ejemplo, los abogados populares son los que en la elección van a tener que estar pendientes de los votos. No, eso no, o sea, no, tú tienes que estar en la organización para hacer eso. Ok, así que lo que hace es, pues, abogado. Es una organización. Y obviamente, pues hay una vicepresidencia sectorial que se creó en el reglamento, si no me equivoco, que pues ellos tienen su sillita allí en los grupos sectoriales. Que tienen a la vez su representante en el... Sí, como conjunto. Pero nada, veremos a ver. ¿Quiénes están compitiendo? Luis Vega Ramos y un abogado que trabaja en el Senado que se llama Abner Otero, que es joven. De hecho, escucha el podcast. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Cómo que se llama? Abner Otero. Este podcast endosa a Abner Otero. Porque nos escucha. ¿Cómo? Porque nos escucha. Claro. Pero cuando salgo de aquí, me he encontrado varias veces a Luis Vega en la barrita de la esquina ahí. Ok. Y lo he saludado, sí. ¿Y él O sea, que lo veo. Luis Vega escucha el podcast? No creo. Ah, pues no vamos por Luis Vega, vamos por Abner. ¿Y cuándo es que es la elección? Mañana, o sea, sábado 18 de abril, a la 1 de la tarde. Ok, así que escuchan el podcast. ¿Y a dónde hay que ir a votar? En el Comité Central del Partido Popular. Y van al Comité Central y votan por Abner, porque escucha el podcast. ¿Tú vas a votar por Abner? Sí. Ok, y también han habido endosos, Sí, mucho endosos. han habido debates. No hay debate, no es tan importante. ¿Van a haber tumbacoco? Es posible, pero no sé. Hubo uno en la Young Democrats hace unos añitos que cuando Manuel Calderón y yo éramos Bueno, los Young Democrats, Éramos young. Los Young Democrats siempre tienen su drama. Su drama, exacto. Cuando Manuel Calderón y yo éramos young. Estábamos en eso. Bueno. Suerte, Abner. Sigue escuchando el podcast. Vamos a ti. Bueno, último tema de hoy. El domingo 12 de abril se dieron unas elecciones en Hungría. Sí, muy importante. Ok. Yo pienso que son importantes. Tengo que justificar esa aseveración ante nuestra audiencia. Muy bien, adelante. Trasfondo. Hungría lleva 16 años bajo el mando de Viktor Orbán
y su partido Fidesz. Hungría es parte de la Unión Europea, pero Hungría es de los primeros países occidentales o europeos que comienza a romper con lo que se entendía era un consenso neoliberal, tecnocrático, internacionalista en Europa y en el occidente, pero contrario a otros movimientos que iban en la misma dirección, que típicamente eran movimientos de izquierda, piensa Podemos en España o Syriza en Grecia. Víctor Orbán y Fidesz era un movimiento populista de derecha. Y el otro movimiento similar había sido en Polonia, Law and Justice. Eso fue así. Así que hay elementos de Víctor Orbán que sirvieron como un tipo de pronóstico de la ola del movimiento populista de derecha alrededor del mundo occidental. Véase Trump, ahora Marine Le Pen en Francia, Brexit en Inglaterra, qué sé yo, Meloni en Italia. Víctor Orbán estaba unos cuantos años antes que todo eso. Además, Víctor Orbán fue muy exitoso en utilizar la cuestión es que previo a esta ola populista de derecha, se entendía que los movimientos conservadores les daba piquiña usar el aparato estatal. Y no eran, en lo político y en lo económico eran más libertarios y solamente ocupaban el espacio social como mecanismo de presión o de coerción para sus posturas. Víctor Orbán dijo, nacarile. Ojo, Soros, el del Open Society, es de Hungría. Yes. ¿Verdad? Así que, aparte de votar a las instituciones de Soros de Hungría, como la Universidad Central, algo así que se llama, él adoptó muchas de las mismas prácticas en el sentido de utilizar el Estado para financiar instituciones sin fines de lucro, pero que fueran aliadas a su gobierno. Igualmente, han habido muchas denuncias, alegaciones de que vamos a decir que su sistema económico no es necesariamente el más libre mercado y canalizaba recursos del gobierno para apoyar los negocios que eran friendly a su régimen. Patronato político. Exacto. Pero a la misma vez Hungría tenía y tiene, pero en ese momento tiene un rol muy importante porque se convierte en uno de los puntos centrales de los clusters de la industria automotriz europea. En un momento tiene una fábrica de BMW al lado de una fábrica china, por ejemplo. Y eso permite a Hungría, sí, pues, financiar, tener un Estado, no decir opresor, pero un Estado que definitivamente usaba el poder para aferrarse al poder mismo, pero también dependía en gran parte del éxito de este clúster industrial que crean en Hungría, porque entonces esa es la parte que genera el empleo, que sostiene el modelo económico de Hungría. Y no olvidemos que la población de Hungría no es muy diferente a la de Nueva York, la ciudad de Nueva York. O sea, es relevante, pero no es uno de estos países enormes de Europa. Polonia es mucho más grande. Es 10 millones de personas. Sí, Polonia tiene un nivel político, un peso mucho más grande. Y se está quedando un factor importante, Cristian. ¿Qué? Que el rol de Orbán en los asuntos internos de la Unión Europea. Ya mismo llego ahí. Ok. Durante los 16 años, o sea, 16 años, un montón. O sea, yo creo que para ¿A los Muñoz? Sí, bueno, y Roosevelt, o sea, para tú de verdad coger un país y virarlo boca arriba, necesitas como 16 años. No es 8 años. El PNP lleva acá para 12 y mira cómo va la cosa. Pues mira, a veces nosotros tenemos una dificultad de operacionales. 12 años,
4 gobernadores. La cuestión es que Orbán empieza también lideró redactó una constitución nueva, le metió más jueces al sistema judicial, estuvo los primeros años peleando con su sistema judicial, tuvo que limpiar también el andamiaje administrativo de civil service, toda esta cuestión, o sea, todo lo que nosotros hemos estado leyendo el último año y medio, ¿verdad? De que la gente arrancándose los pelos por Trump y eso. Víctor Orbán estuvo casi 2 décadas llevándolo a cabo. Y, para ser justo, siempre los ataques a él han sido en la dirección electoral y de su andamiaje institucional, porque mucha de su policy en términos de su población han sido exitosos. Y esa es la dificultad de bregar con él como figura en los últimos años. Que cada vez que se llevaba una crítica qué sé yo, votaron estos reporteros, pues él te puede decir, bueno, pero el ingreso y el salario de esta región ha aumentado dramáticamente, el nivel de fertilidad ha aumentado, o sea, hay muchos en el área de policy conservador. Él también empieza a servir como referente porque tiene muchas políticas que son exitosas o que lucen ser exitosas hasta ahora. Sí, los temas del desempleo, el tema migratorio, que son 2 de los temas más importantes que hay en Europa ahora mismo, él podía señalar a unas estadísticas favorables para su Correcto. gobierno. Que a qué se lo atribuya, eso es otro asunto. Pero en términos de los resultados, no sabemos si atribuírselos a él o no, pero definitivamente pues el tipo lleva 16 años y las cosas en Hungría están en un mejor lugar de lo que estaban en términos económicos cuando él entró. Definitivamente. Aquí es que viene la parte... ¿En dónde es que él entonces aprieta el nervio de la Unión Europea y se le viran? Tiene que ver con la guerra de Ucrania, ese periodo de tiempo en particular. Especialmente cuando entra Biden en la Casa Blanca. Porque a todas luces aparenta ser que Víctor Orbán estaba vendiéndole su poder de veto en la Unión Europea a China y a Rusia. Y se han filtrado unas transcripciones de llamadas de él y Putin, donde él le termina diciendo, I'm here at your service, tú sabes. Y era bastante grotesco en el sentido de tu vender tu capacidad de vetar acciones de la Unión Europea. Porque la Unión Europea, como opera, pues formalmente todos los países tienen veto sobre asuntos de política exterior. Informalmente, tradicionalmente, si Francia y Alemania y hasta cierto punto Italia y España se ponían de acuerdo en algo, pues todo el mundo tendía a decir, pues dale. Ahora Polonia ha empezado a entrar también en esa categoría de los países, ¿verdad? Por su tamaño, ¿no? Por su peso económico. En la medida en que Hungría desafía eso, pues empieza a atacar una serie de normas, no leyes, pero normas de convivencia dentro de la Unión Europea que le permitieron tener una influencia mucho mayor de lo que su población y economía justificaba en el rumbo de la nación, del grupo, del conjunto, porque se convirtió en un veto casi permanente a las ayudas militares a Ucrania, al financiamiento a Ucrania, a otros asuntos. Y pues la Unión Europea decidió cerrarle la pluma. Entonces lo cerró por completo. Está recibiendo 1.000 millones de euros al año, pero mucho menos de lo que se supone. Cerraron la pluma y le empezaron... Y la cuestión es que le cierran la pluma, ¿verdad? La razón que dice que sí, no hay rule of law... Sí. Todas las cosas malas ya habían pasado hace mucho tiempo. En ese contexto, ¿verdad? Si son malas. No es hasta que se dan cuenta que está vendiendo el veto que deciden. Y lo segundo, el otro, vamos a decir, pecado que cometió fue que el Instituto Danubio y otros de estos grupos NGO que él apoyaba a través del Estado estaban sirviendo como fuentes de patronazgo para políticos e intelectuales fuera de Hungría. Como en Estados Unidos. Bueno, yo fui a NatCon Miami. Y a mí me voló la cabeza ver que de momento... Ok, esto es Miami, ¿verdad? Hay booth
de The Hungarian Conservative. ¿Tú estás pensando? The European Conservative. Y todo era cuestión de Hungría. Y decía, ¿qué diablo tiene? O sea, ahí fue que yo, y conocí un montón de gente que está en ese círculo, que he mantenido contacto y ellos están inconsolables. En parte porque pues, van a tener que, Buscar trabajo. muchos de ellos, ¿verdad? Y aquí es que viene... Pero tú dices, yo estaba esperando ver un booth de Milei. Quizás un booth de, qué sé yo, Bukele. Y de repente tiene un booth de Víctor Orban. Sí, era como que yo... "Ay, y ahí fue que aprendí el tema. Entonces, pero aquí es que viene la parte que para mí es interesante y que es importante que yo creo que es importante que la audiencia y en general se tome en consideración. A él no le ganó un izquierdista. Esa es la cosa. La izquierda, cada vez que trataba de elevar la presión, él los volaba en canto. Porque dentro de todo él era muy popular. La gente lo quería. A él le gana un caballero de nombre Peter Magyar. Que Magyar La etnicidad. es la etnicidad que sería como yo llamarme cristian puertorriqueño. O sea, Peter Magyar y su partido nuevo que se llama TISA, que Peter trabajaba para Orbán. Peter era más línea dura en términos de policy, en muchos temas de policy, que Orbán. Él estaba casado con el equivalente de la secretaria de Justicia de Orbán. Y no le gana una oposición de la izquierda. Le gana un dude más joven, ¿verdad? Pero que está en el mismo lado del espectro político, quizás en algunas partes más radical. Y la campaña que lleva es una campaña en contra, no del policy de Orbán, sino en contra de la corrupción, del asunto de vender el veto de la Unión Europea, de cambio, pero cambio de personaje, no de política. Bueno, y sí, mucha mención de liberalizar las medidas más intervencionistas en el área política de ese gobierno. Exacto. O sea, abrir los canales de televisión públicos a la oposición, ese tipo de cosas. Bueno, en Hungría, como en muchas partes de Europa, la televisión y la radio pública, o sea, vamos a decir WIPR aquí, son BBC, o sea, son importantes, tienen mucho peso. Y bajo Orbán, a él no le pueden dar entrevista. A nadie que fuera de la oposición. Exacto. Pues gana la elección, da Primera su entrevista y al final de la entrevista le dice a todo el mundo que los va a votar. Se reúne con el presidente. En Hungría es un sistema parlamentario, así que el presidente que es electo por el parlamento es más una figura ceremonial. Se reúne con el presidente y le dice, tienes que renunciar. Le está empezando a decir a todo el Tú mundo. no eres digno de la posición. Y después, en uno de sus primeros rallies, dice, y cuando yo entre, la visa de trabajo de todo el mundo que no sea de ascendencia húngara, se van. Las voy a cancelar el primer día. O sea, este tipo no es mellow. Le tenían investigar. O sea, el tipo no tenía mecanismo para promocionar su candidatura y lo hizo grassroots, retail, yendo a los pueblitos más recónditos posibles con ese mensaje, pero asegurando que va a continuar en la línea de derecha En términos de política migratoria y económica, pero no pero no continuismo en términos de la política de Sí, el patronazgo la apertura y obviamente alineamiento con Europa. Segundo punto de la victoria es que no es que ganó él. Ganó su partido con más de 2/3 partes del Parlamento. Puede enmendar la Constitución. Y puede hacer lo que le dé la gana. Y el otro punto importante, Trump había endosado a Orbán y J.D. Vance había ido a hacer rallies por Orbán un par de días antes de la elección y todas las encuestas públicas demostraron que Orbán bajó después de ese endoso y de
y de ese rally que hizo J.D. Vance, ¿verdad? Lo cual te indica que ahora en Europa Hay evidencia. hay un incentivo para sacarle el cuerpo. Sí, hay una evidencia electoral de que el estar cerca del tipo te hace daño. Lo cual te explica por qué Meloni ha sido más confrontacional, por qué Macron le entró, se puso unos pellets de testosterona, parece. ¿Por qué Pedro Sánchez sigue siendo viable políticamente a pesar de todos los escándalos? No que va a ser reelecto presidente de gobierno, pero su viabilidad política es muy superior a la que uno pensaría que un gobierno que lleva 12 años en el poder tendría. Por eso es que el Papa, de momento, pues, quizás le entró a Trump la idea de pelear con él. Porque hay una noción, ya todavía no es así a toda boca, pero hay una noción corriendo de que el macho es electoralmente tóxico. Y yo creo que ¿verdad? Ese es el punto importante en términos de la relación de Europa y otros países con Estados Unidos. Porque una cosa es el poder puro y bruto, militar y económico. Eso no hay manera de pelear contra eso. Ahora, si un político tiene que escoger entre pelear contra el poder bruto, militar y económico o perder una elección, David contra Goliat. Vamos a ver dónde cae la piedra. Ese yo creo que es el cambio de dinámica que esta derrota de Orbán representa. Y sobre todo porque eso comienza un proceso de Trump que le encanta ganar, empezar a tomar decisiones erráticas porque empieza a sentirse que no tiene control. Y a mí no me sorprendería que gran parte de lo que ha estado ocurriendo es que empieza a caerse el halo, ¿no? Tú dices como que el emperador no tiene ropa. Hay algo de eso. También creo que hay algo de tendencias a espiral que tiene Trump, simplemente de cuando algo no le sale bien, sigue dando y dando y dando y dando y sigue hundiéndose más y de repente cambia de opinión. Y por un periodo la gente tomaba el cambio de opinión como algo bueno, pero ya lo está empezando a ver como debilidad. Es que yo creo que las victorias, especialmente en la política electoral, las victorias tienden a autojustificarse. ¿Verdad? ¿Te acuerdas cuando Jennifer gana la primaria? Que Georgie Navarro ese mismo día dice, Luma, estoy hasta aquí con Luma. Y como te defendía Luma los 2 días. La victoria se autojustifica en el campo electoral. A veces más de lo que debería. Vox Populi, Vox Day. Ajá. Y eso es algo universal. Ahora, así que tú puedes ser bien fuerte y tú puedes individualmente ganar siempre. Pero si seguirte la corriente implica derrota y sacrificio para los demás, ese es uno de los flancos que no importa cuán duro tú estés como político o como líder, si tú no puedes asegurarle victoria a los demás, tú te vas a naturalmente reducir. Y yo creo que también, desde el punto de vista ideológico, es importante recalcar que quien le ganó a Orbán no es un izquierdoso pelú, no es un internacionalista. Macron Jr. No fue, tú sabes, el nieto de Soros. Fue un tipo que era como que, yo estoy bien decepcionado porque yo de verdad quería ir detrás de estos pelú y este tipo está vendiendo el culo. Así que yo voy a ser duro de verdad. Y honesto. Lo cual implica que la visión de derecha más populista ha tirado unas raíces más profundas que quizás lo que la gente del lado centro-izquierda izquierda quisieran. Bueno, mira en Dinamarca que el Partido Socialdemócrata ha sobrevivido, a diferencia de muchos partidos socialdemócratas en Europa, a fuerza de apoyar restricciones a la inmigración. Sí. Vamos a ver eso pasar más. Es interesante. Bueno, Balbus. Hoy fue un episodio internacionalista. Globalista. Bueno, eso está fuerte.
Nada, te digo fuera del aire. Pedimos un grande Open Society ya mismo, lo sentimos. ¿Cómo? Vamos a pedir un grande Open Society, bro. Nah, eso no hay límite. Oye, pero si lo recibes, good for you, mano. O sea, No simplemente creo que cualifiquemos. Mano, es que yo tengo... Mi cara de lechuga no llega a tanto. No, ahí no hay break. Pero, señores, gracias por sintonizar. Como siempre, les pedimos que compartan el episodio con sus familiares, sus amistades, la gente del trabajo, sus redes sociales y hasta con la gente que les caiga mal. Que nos dejen nuestros reviews 5 estrellas, palabras lindas. Y como siempre, comenten el episodio en YouTube, en el área de comentarios y en Spotify, debajo de los show notes. Nos vemos en la próxima. Pásenla bien.